Bueno, uno de los puntos que se menciona en relación a la reforma son las 5 solas, y una de ellas es solo escritura, un elemento central dentro de la reforma, que es lo que está en la Biblia, eso es lo que no está, no es dígalo el Papa o lo diga quien lo diga. Así que para hablar de la Biblia y de la importancia de esta dentro de la reforma, tenemos hoy día invitado a nuestro pastor, amigo, Pablo Álvarez, presidente del directorio de Sociedad Bíblica. Muchas gracias por la invitación. Y un placer poder conversar estos temas. Sí. Pablo, tú llevas años ya ligado a la Biblia a través de la Sociedad Bíblica. ¿Cuántos son? Hablamos de lo personal primero. Como 20 años, más de 20 años. 20 años. Cuéntanos, para empezar, digamos, tu experiencia. ¿Por qué este interés en trabajar con la Biblia durante tantos años? Bueno, mi madre se convirtió, que le regalaron una Biblia. Mi mamá iba a ser monja católica en un convento y alguien de la iglesia pentecostal se le ocurrió regalarle una Biblia y claramente ella estaba haciendo los votos finales y ahí tuvo una conversación con el sacerdote instructor que tenía en relación a la Biblia. Y él le dijo que no debía, ella no estaba como preparada para leer la Biblia. Así que, por lo tanto, eran otras personas las que debían leerla. Entonces ella dijo, yo voy a ser religiosa, ¿cómo no voy a leer la Biblia? Entonces hasta ahí llegó su carrera desde el punto de vista de ser una monja de caridad. Entremos en tema. ¿Cómo ves tú, y de hecho en el libro Los 500 años que estamos como iglesia editando este año y difundiéndolo, tú escribiste un artículo sobre el tema. ¿Cómo ves la relación Biblia-reforma? Claro, una de las cosas relevantes es que creo que sin Biblia no hay reforma. Quiere decir, la base de lo que Lutero plantea están justamente en la Biblia. Él se da cuenta que la iglesia de la época no estaba cumpliendo lo que la Biblia decía. Ahora, claramente por el nivel cultural de la época, era muy poco la gente intelectual que podía leer los idiomas originales, era un porcentaje muy, muy bajo, entonces la Biblia no estaba en los idiomas que la gente podía leer. Y el gran aporte que justamente hace Lutero es decir, mira, queremos poner la Biblia a disposición de toda la gente y él la traduce al alemán. Bueno, es interesante ver, o tal vez a quienes no saben, que la Iglesia Católica de ese tiempo y hasta ahora reconoce no solamente la Biblia como fuente de inspiración, sino también el Papa y también la tradición. Entonces muchas de las cosas que se hacían en ese tiempo no estaban de la Biblia, pero eran aceptadas por tradición o porque algún Papa lo había dicho antes, ¿no? Ahora, ¿cómo ves el efecto de esta importancia que se le da a la Biblia en los países reformados en relación a los países que se mantuvieron en la línea católica que había? Yo creo que en el mismo Lutero se imaginó el cambio político, social, cultural que iba a generar justamente lo que hoy día nosotros llamamos la Reforma Protestante. Porque hay que considerar, por ejemplo, el tema económico. La Iglesia hasta esa fecha medieval consideraba que el voto de pobreza era algo muy bueno desde el punto de vista del carácter cristiano. Lutero lee la Biblia y al leer la Biblia se da cuenta que los patriarcas de la Iglesia, es decir, de la Biblia del Antiguo Testamento, son ricos. Abraham era un hombre muy rico, sí, tenía ganado, tenía mucha riqueza. Entonces se dio cuenta que el problema no es la riqueza, el problema es el amor al dinero. Por lo tanto, la riqueza no es el problema está en el corazón del hombre. Y eso justamente al leer la Biblia se empieza a dar cuenta de cosas que la Iglesia promovía como algo que parecía muy bueno del voto de pobreza, y se dio cuenta que no, que el problema no era la pobreza. Entonces, claro, se genera un tema cultural, económico y político en los países que siguen la Reforma, porque obviamente que la Reforma tiene un inicio justamente con el capitalismo. Max Weber es uno de los autores importantes de la ética protestante en Alemania, y ahí hay un buen documento que leer. Haciendo la relación de Biblia y, digamos, el desarrollo de las naciones reformadas, podemos ver que efectivamente hay una importancia mayor a la educación,
hay una importancia mayor a enseñar a leer, digamos, y esto eleva también el nivel intelectual, el nivel, digamos, de la población y de los países reformados. Bueno, el tener la Biblia en su propio idioma, que es una de las labores que hasta el día de hoy realiza Sociedad Bíblica. Hay todavía muchos pueblos y etnias que no tienen la Biblia en su propio idioma. En el caso de Chile, en Chile estamos traduciendo en este momento la Biblia al Antiguo Testamento, al romaní y al mapudungún, que es el idioma de los mapuches. Ambos ya están en el Nuevo Testamento en su lengua, y es interesante saber que ellos al leerlo se dan cuenta. Por ejemplo, los gitanos decían, Jesús habla romaní. Al leerlo, porque no es lo mismo que alguien lo lea en su propio idioma. Lo mismo nos pasó a nosotros cuando por primera vez la gente empezamos a leer la Biblia en castellano. No es lo mismo leerla en un idioma que no es tu idioma natural. Hay un sistema de enseñanza que fue importantísimo en los inicios de Chile, que le llamaban sistema lancasteriano, ¿no? Sí. Que estaba basado en aprender a leer usando la Biblia. Sí, hasta el día de hoy se usan métodos para poder enseñar a leer con la Biblia. Y eso fue un gran aporte a Chile, a la educación. David Trumbull era un profesor, vino a Chile. El evangelio protestante, el cristianismo protestante llegó a Chile justamente a través de la Biblia, a través de los misioneros, a través que Bernardo Higgins conoció en Inglaterra justamente estos métodos lancasteriano, de cómo educar, la educación, cómo enseñarle a los niños, y que se usaba la Biblia, y él quiso traerlo a Chile como una gran novedad. Y eso hace un cambio justamente en la cultura, de que lo que hace la Biblia es mata la ignorancia. Y eso es lo más importante, que en Europa lo que hizo Lutero al poner la Biblia a disposición mató la ignorancia de la gente, de saber lo que Dios estaba comunicando a través de la Biblia directamente, ¿no? ¿Sabes que yo le digo a los hermanos en la congregación, le digo, si no hubiera Biblia y no supiéramos qué es lo que quiere el Dios que estamos siguiendo, y nos dijeran, mira, allá arriba en los Himalayas hay un documento sagrado que tiene toda la voluntad de Dios escrita, yo le decía a los hermanos, tal vez todos diríamos, ¡oye, qué ganas! De tenerlo, de leerlo, ¿no? Pero como hoy día la Biblia está en cualquier librería, vale hasta por 2.000 pesos, claro, muy barato. La gente de pronto no lo compra. Una pregunta, ustedes que están ahí con antecedentes en la Biblia, ¿cómo ven el tema de la compra? La lectura no la pueden dimensionar, pero la compra, la distribución, ¿somos un Chile, un país que compra la Biblia? Yo digo que el pueblo evangélico se ha alejado un poco de la lectura de la Biblia. Éramos reconocidos como el pueblo de la Biblia. Y hoy día las estadísticas latinoamericanas dicen que la Iglesia Católica está muy entusiasmada, y de hecho así lo ha hecho. Ha comenzado después de Vaticano II. Vaticano II hace un cambio muy radical en relación al tema de la Biblia. Tenemos que terminar, y terminamos con una media bomba con la que estás diciendo, oye, que los católicos no están ganando a leer la Biblia. Sí, exactamente. Bueno, hay sorpresa en este tiempo de reflexión de estos 500 años que estamos conmemorando, y yo te quiero dar las gracias, Pablo. Lamentablemente tenemos que dar por terminado esta entrevista. Hay que decir que es importante volver a las Escrituras y a la Biblia. Sí. Y en nuestros cultos, y en nuestra liturgia, y en todo lo que hacemos, en lo político, social, económico, la Biblia tiene una respuesta. Sí. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Seguimos conversando en estos microprogramas, y quédese con nosotros porque hay más sobre los 500 años que estamos cumpliendo.